La anomalía empezó por la Antártida y se expandió hacia las costas de Sudáfrica. Sacar vuestras propias conclusiones y cábalas. Estaría apenas por debajo del 90 requerido para una bomba atómica. Bajo el acuerdo de 2015 que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó en 2018, Irán había frenado su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Pero Trump volvió a imponerlas e Irán retomó el enriquecimiento. Congratulations to Javier Milei. Responderá de manera consecuente al ataque con drones contra una base estadounidense en la frontera de Jordania, en el que murieron 3 soldados después de que el presidente Joe Biden culpara a grupos de militantes respaldados por Irán. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que no estaban buscando una guerra con Irán y añadió que el ataque fue una escalada Irán acaba de dar por fallecido a su presidente. Los equipos de rescate han llegado ya al punto en el que ayer se estrellaba el helicóptero presidencial. Estas son imágenes que viajaban, además del presidente de Irán, otros altos cargos del gobierno, como el ministro de Exteriores. Irán ha sido un actor fundamental en la tensión desatada en Oriente Próximo en los últimos meses y está por ver cómo va a cambiar la muerte de Raisi, potencial heredero del líder supremo del país, el escenario internacional. El último anuncio del comandante de la Armada de Irán, el contraalmirante Salam Iraní, genera repercusiones en la comunidad internacional. En una transmisión televisiva, Iraní declaró la propiedad de Irán sobre la Antártida y reveló planes para establecer una base militar en el Polo Sur, según reporta, como les decíamos, Fox News. Esta audaz afirmación en el contexto de la serena y no reclamada extensión de la Antártida no solo ha llamado la atención, sino que también ha provocado una oleada de preocupaciones con respecto a la estabilidad global y la adhesión a tratados internacionales de larga duración. Decía este almirante iraní: tenemos derechos de propiedad en el Polo Sur, tenemos planes de izar nuestra bandera allí y llevar a cabo trabajos militares y científicos. Es lo que decía el comandante de la Armada iraní, el contraalmirante Salam Iraní, según una traducción del Middle School con sede en Washington, D.C., Instituto de Investigación de Medios del Este. Como era de esperar, esta afirmación sin precedentes de la propiedad de la Antártida por parte de Irán es una amenaza pronunciada al Tratado Antártico de 1959, firmado por 12 naciones consultadas originalmente. El tratado reconoce que la Antártida será utilizada exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Que Rusia haya descubierto en la Antártida reservas petrolíferas gigantescas, mucho más grandes que las que posee Arabia Saudita, mucho más grandes que las que están en Vaca Muerta. Del juego y sumando, y os darán los juegos. 1 y 2 son 3 y 1 más son 4. Solamente mirar las piezas del juego y qué hay en la Antártida. Su presencia en las Islas Malvinas y su proyección desde ahí hacia la Antártida. Por un lado... A diferencia del Ártico, en el Polo Norte, que es principalmente un océano congelado, la Antártida es un continente rocoso cubierto de hielo. Pero este continente, de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, no le pertenece a ningún país. Se rige por un tratado internacional firmado en 1959, el Tratado Antártico, en el que se estableció que la Antártida fuera una reserva científica internacional y se usara exclusivamente para fines pacíficos. Su firma hizo que en la práctica se congelaran todos los reclamos de soberanía existentes, aunque eso no implica una renuncia a estas demandas históricas. Y hay 7 países que reclaman territorio propio en la Antártida: Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Francia y Noruega. El primero en instalar una base permanente en la región y declarar su soberanía allí fue Argentina, en 1904. La base Orcadas es de hecho la estación científica antártica más antigua todavía en funcionamiento. Argentina considera la región Antártida como parte de su provincia más austral, que se llama oficialmente Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que incluye las Islas Malvinas o Falklands, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Pero es Reino Unido quien controla estas islas, que considera territorios británicos de ultramar, y por eso los británicos hicieron su propia reclamación de soberanía en 1908, demandando una región que abarca por completo el sector reclamado por Argentina y un poco más.
Por su parte, Chile sumó su propio reclamo de soberanía en 1940, también sobre la base de que era una extensión natural de su territorio. Su región más sureña se llama Región de Magallanes y de la Antártica chilena, y el territorio que reclama se superpone en partes con los demandados por Argentina y Reino Unido. Las otras demandas de soberanía se basan en las conquistas realizadas por exploradores antárticos. El reclamo de Noruega se basa en las exploraciones de Roald Amundsen, el primero que alcanzó el polo sur geográfico en 1911, y las demandas neozelandesa y australiana se basan en los territorios a los que llegó James Clark Ross, quien izó la bandera del Imperio Británico, aunque después esos territorios fueron puestos por la corona británica bajo la administración de Nueva Zelanda y de Australia. Y por su parte, Francia también reclama una pequeña porción de suelo antártico llamada Tierra Adelia, el nombre con el que el explorador Jules Dumont d'Urville homenajeó a su esposa cuando llegó a las costas antárticas en 1840. ¿Y cómo se rige la Antártida? Pues bien, el Tratado Antártico fue firmado originalmente por estos 7 países que reclaman soberanía, más otros 5: Bélgica, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y Rusia. Se acordó en el contexto de la Guerra Fría para evitar una escalada militar. Y desde su entrada en vigor en 1961, otras 42 naciones se fueron sumando al tratado. En total son 54 los países adheridos hoy en día, pero solo 29 de ellos, que son los que realizan actividades de investigación sustanciales, tienen poder de voto y pueden tomar decisiones sobre el presente y el futuro de la Antártida. Hasta ahora, todos los miembros acordaron seguir prohibiendo cualquier actividad que no sea científica, pero ya ha habido denuncias de que algunos países le están dando a sus bases antárticas un doble uso, el de la investigación científica, que también es útil para fines militares. Y es que parece que una ventaja poco conocida de la Antártida tiene que ver con sus cielos, que son particularmente claros y libres de interferencias de radio, y esto los hace ideales para la investigación del espacio profundo y del seguimiento satelital, pero también para el establecimiento de redes de vigilancia y el control remoto de sistemas de armas de ataque. Pero esta no es la única característica que despierta el interés internacional, también lo que yace potencialmente bajo el hielo. Los expertos estiman que bajo el suelo antártico yacen las reservas de petróleo más grandes del mundo, después de las de Venezuela y las de Arabia Saudita. Hoy no es viable explotar estos recursos porque, además de que está expresamente prohibido, el costo de extracción sería demasiado alto. Pero según le dijo un analista a la BBC, es imposible predecir en qué estado estará la economía mundial en 2048, cuando sea el momento de renovar el protocolo que prohíbe la prospección antártica. Además de petróleo y gas, el continente es rico en minerales y las aguas que lo rodean tienen grandes poblaciones de krill y peces. Pero hay otro recurso más abundante que podría ser clave en el futuro: el agua dulce. Allí se concentra el 90% de todo el hielo del mundo, y esto supone el 70% de toda el agua dulce del planeta. Así que la Antártida tiene de lejos las mayores reservas de un recurso esencial escaso que algún día podría valer más que el oro. En la Antártida se dio en el año 2020, pero recién se dio a conocer ahora en un debate parlamentario en el Reino Unido. Según ha trascendido, la reserva de petróleo y gas en territorio antártico tiene un valor estimado de 500.000 millones de barriles de petróleo, 10 veces la producción del Mar del Norte en los últimos años y 2 veces las reservas de Arabia Saudita. El descubrimiento fue realizado durante labores de exploración del buque ruso de investigación polar Alexander Karpinsky y ha generado temores de que Moscú quiera intentar extraer petróleo de este territorio. La Antártida está protegida por el Tratado Antártico de 1959 y está definido como un continente dedicado a la paz y la ciencia. Solo se permite la exploración con fines científicos, por lo que está prohibido cualquier tipo de explotación petrolera. La Antártida no está gobernada por ningún país, pero 7 han reclamado históricamente partes del territorio, entre ellos Reino Unido, Argentina y Chile. La jefa del Departamento de Regiones Polares del Ministerio de Exteriores de Londres aseguró a los diputados de la Cámara de los Comunes que no hay ninguna evidencia que indique violaciones del tratado, pues se necesitarían equipos diferentes para hacer topografía que para una explotación.
Rusia ha respondido al Parlamento británico que sus actividades fueron con fines científicos y que respetan el Tratado Antártico. La agencia rusa Rosgeo, que se dedica a la exploración de recursos minerales para su explotación comercial, fue establecida en el año 2011. Comprende más de 60 empresas y hasta ahora ha descubierto miles de yacimientos de gas y oro, no solo en la Antártida, sino también en Asia, Europa, África y América Latina. Dragón rojo. Gales es una de las Home Nations, los 4 países integrantes del Reino Unido. El país de Gales ocupa la parte central del oeste de la isla de Gran Bretaña. Está encajonado entre Inglaterra y el mar de Irlanda. Los galeses son de origen celta, al igual que los irlandeses y los Highlanders de Escocia. El país fue conquistado, al igual que casi toda Gran Bretaña, por el Imperio Romano durante el siglo I después de Cristo. Así, Gales formó parte de la provincia romana de Britania. La influencia de Roma fue muy intensa en todo el país, y la inclusión del dragón en la bandera de Gales proviene, con toda probabilidad, de esta época. Se cree que procede del estandarte que usaban las unidades de la caballería de las legiones, el Draco romano. Esta insignia pronto fue asociada por los galeses al poder y la victoria, por lo que conforme el dominio de Roma aumentaba en Gran Bretaña, el dragón se fue popularizando entre los habitantes romanizados de Gales. En el siglo V comienza la retirada de Roma de Britania, y los galeses deben afrontar las invasiones de los pueblos del norte de Europa, los anglos y los sajones. Los pequeños reinos de Gales se unen para luchar primero contra los anglos y después contra los sajones. Bajo el estandarte del dragón rojo consiguen la victoria sobre los invasores y mantienen su independencia. De esta época data la leyenda según la cual el mago Merlín pidió al rey que permitiera resolver la lucha que mantenían desde hacía siglos el dragón rojo, que representa a los galeses, contra el dragón blanco, que representa a los invasores nórdicos. La victoria fue para el dragón rojo y Drygoch. Así, el rey Uther, padre del mítico rey Arturo, tomó el apellido Pendragón, o cabeza de dragón, y el dragón rojo se convirtió en su estandarte. En el siglo XI se produce la invasión normanda de Inglaterra, y en el siglo XIII culmina la conquista de Gales a las manos del rey inglés, de origen normando, Eduardo I Longchamps. Este monarca somete a todo el país de Gales. Por el Acta de Unión de 1284 y el Tratado del Castillo de Rutland, Gales deja de ser independiente y es anexionada a Inglaterra. Desde entonces, el príncipe heredero de Inglaterra recibe el título de Príncipe de Gales. El dragón rojo no vuelve a ser protagonista hasta finales del siglo XV, cuando Enrique VII, nacido en Gales, accede al trono de Inglaterra. En su estandarte aparece el dragón, y en el escudo de armas del monarca también. Tanto él como Isabel I utilizan el dragón rojo como emblema en sus reinados. Este estandarte se usa como bandera de la Marina Real, en plena época de expansión marítima inglesa. A principios del siglo XVII, el dragón pierde su influencia. Cuando llega al trono de Inglaterra el rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, el unicornio y el león desplazan al dragón rojo de la simbología británica. Hay que esperar casi 300 años, hasta principios del siglo XX, para poder ver de nuevo al Drygoch ondeando en el castillo de Caernarfon. Se produce durante la investidura del príncipe de Gales en 1911. Cuando Isabel II accede al trono, crea un nuevo escudo real con el lema Y Drygoch Diri Thickwin, que aproximadamente quiere decir el dragón rojo inspira la acción. En 1959 se aprueba el diseño de la bandera de Gales tal y como la conocemos hoy en día. En la actualidad, gracias a que Gales está representada como país en los eventos deportivos, su bandera se ha hecho mundialmente conocida. Los éxitos de la selección galesa de fútbol y de jugadores top como Gareth Bale han puesto de nuevo en el candelero a la bandera del dragón rojo. Sin duda, la más curiosa del Reino Unido. Ser demasiado macabro e inquietante y por su exceso de rojo. Difícilmente se alcanza a apreciar que hay una mariposa sobre el hombro derecho. Lo curioso es que la Antártida se sabe desde 2020, pero han hecho saber ahora. Qué curioso que el pacto de Abraham fue el año 2020. Sumar piezas, sumar movimientos y os daréis cuenta. Entre los 3 países que tienen aspiraciones de propiedad sobre esa tierra, Chile y Argentina, y Gran Bretaña a partir de su presencia en las Islas Malvinas y su proyección desde ahí hacia la Antártida.